Mi novia me dejó en el altar y se fugó con mi mejor amigo, pero meses después logré destruir su vida pública, su dinero y su orgullo frente a todos los que los admiraban. Me desperté con la certeza ingenua de que ese día sería el más feliz de mi existencia. El día en que dejaría de ser solo yo para convertirme en nosotros. Abrí los ojos antes de que sonara el despertador, con el corazón golpeando fuerte contra mi pecho, como si quisiera adelantarse a los acontecimientos. Era mi boda. El momento que había esperado con ansiedad, con ilusión, con todo lo que soy. El sol entraba por la ventana y todo parecía encajar en una postal perfecta, el cielo despejado, el aire cálido, incluso el silencio extraño de la ciudad en la mañana. Me dije que era una señal. Me repetí que la vida me estaba premiando. Que por una vez todo saldría bien. Me vestí mucho antes de la hora. No podía estar quieto. El espejo reflejaba mis movimientos torpes, la corbata que no lograba anudar con firmeza porque mis manos temblaban, el intento de sonreír para calmar mis nervios. Me miraba y pensaba, hoy empiezo de nuevo. Hoy empieza la vida que siempre soñé con Camila. Cuando llegué al salón donde sería la ceremonia, el ambiente era eléctrico. Mi familia me abrazaba con orgullo, algunos amigos de la infancia me daban palmadas en la espalda, repitiendo lo afortunado que era por haber encontrado a una mujer como ella. Yo asentía, agradecía, aunque por dentro sentía un nudo que me apretaba el estómago. No era miedo, no exactamente. Era la presión de saber que todos me miraban, que todos habían venido a ser testigos de nuestro amor. Entonces apareció Daniel. Mi mejor amigo. Mi hermano del alma. El hombre que estuvo conmigo en cada caída, en cada victoria, en cada noche de borrachera y cada madrugada de confesiones. Me abrazó con fuerza, casi levantándome del suelo, y me dijo que ese día sería inolvidable, que me lo merecía todo. Su sonrisa me tranquilizó. Su presencia me recordó que no estaba solo. Si él estaba a mi lado, nada podía salir mal. No tenía forma de imaginar lo equivocado que estaba. Los minutos pasaban y los invitados se acomodaban en sus lugares. El celebrante organizaba sus papeles, los músicos afinaban, la gente murmuraba en un murmullo ansioso. Todos esperaban la gran entrada de Camila. Yo también. Miraba cada 2 segundos hacia la puerta, convencido de que en cualquier momento se abriría y aparecería ella, vestida de blanco, radiante, caminando hacia mí. Pero no pasaba nada. Al principio me repetí que era normal. Las novias siempre se atrasan. Es parte del encanto, parte de la tradición. Sonreía nervioso, mientras el murmullo de los invitados empezaba a cambiar de tono. La expectativa se volvía incomodidad. Los susurros crecían. Mis padres me miraban, intentando disimular su preocupación. Mis amigos se revisaban los relojes, algunos incluso bromeaban para llenar el silencio. Y entonces sonó mi teléfono. Lo saqué con el corazón acelerado, seguro de que era alguien avisando que Camila ya estaba llegando. Contesté sin pensar, con una sonrisa ansiosa en los labios. Pero lo que escuché al otro lado de la línea hizo que todo mi cuerpo se congelara. Era el chofer que debía llevarla hasta la ceremonia. Su voz era seca, cortante, sin rastro de duda. Lo siento, pero Camila no entró al auto. La vi corriendo con Daniel. Tomaron un taxi juntos y se fueron. Al principio no entendí. O no quise entender. Sentí como si me arrancaran el aire de golpe, como si el mundo entero se detuviera en ese instante. La frase se repetía en mi cabeza, una y otra vez, golpeando más fuerte que cualquier puñetazo. Camila corrió con Daniel. Con Daniel. Mi mejor amigo. Mi hermano. El celular casi se me cayó de la mano. Todo a mi alrededor se volvió ruido lejano, las voces de los invitados, la música de fondo, incluso el murmullo de mi madre preguntándome si todo estaba bien. Yo solo podía escuchar ese eco dentro de mí, esa verdad brutal que no quería aceptar. Sentí un mareo. No sabía si era rabia, dolor, o una mezcla venenosa de las dos. Mis manos temblaban. Mi garganta se cerró. Quise gritar que no, que era imposible, que tenía que ser una confusión. Pero en el fondo de mi pecho había una certeza silenciosa, un presentimiento oscuro que me venía molestando desde días antes. Mi madre se acercó, me sostuvo del brazo, me preguntó qué ocurría. Yo apenas logré balbucear. Ella, no viene. Las palabras salieron como un susurro, pero bastaron para que los más cercanos entendieran. En cuestión de segundos, los murmullos crecieron como un incendio. Vi miradas de sorpresa, otras de compasión, y algunas, las que más me dolieron, de diversión. Había gente sacando sus teléfonos, grabando mi rostro descompuesto, mi humillación en vivo. Y ahí estaba yo, vestido de novio,
rodeado de todos, abandonado, traicionado. En ese preciso instante sentí algo romperse dentro de mí. No era solo el corazón. Era la confianza, la inocencia, la idea de que la lealtad todavía existía. Todo se derrumbó de golpe. Lo peor es que, a pesar del dolor, a pesar de la vergüenza, una parte de mí seguía deseando que todo fuera mentira, que Camila entrara por esa puerta y dijera que me amaba, que nunca me dejaría. Pero la puerta permaneció cerrada. Y yo, en medio de todos, quedé expuesto, desnudo en mi miseria. Ese fue el instante en que mi vida cambió para siempre. Lo que no sabía en ese momento era que esa traición brutal sería apenas el inicio. Lo que vendría después no solo me hundiría más, sino que despertaría dentro de mí un deseo feroz de venganza. Nunca voy a olvidar la sensación de vacío en el pecho cuando la verdad se esparció como pólvora entre los invitados. Era como si cada persona allí reunida hubiera recibido la noticia al mismo tiempo que yo, la novia había huido con mi mejor amigo. El murmullo creció hasta convertirse en un zumbido ensordecedor. No había rincón del salón donde no se escucharan susurros, conjeturas, risitas ahogadas. Algunos se acercaban para ponerme la mano en el hombro, con esas frases típicas de lástima que no ayudan en nada: tranquilo, todo pasa por algo, ya encontrarás a alguien mejor. ¿Cómo se suponía que eso debía consolarme? Yo no había perdido un partido de fútbol. No me habían robado la billetera. Mi novia me había dejado en el altar y lo había hecho con el único hombre que yo consideraba un hermano. Mi madre intentaba contener las lágrimas mientras me abrazaba, como si pudiera armar un escudo contra la vergüenza que me devoraba. Pero mi padre no pudo controlarse. Lo escuché explotar, maldiciendo a Camila, llamándola oportunista, gritándole a todo el mundo que Daniel era un traidor y un cobarde. Su rabia era tan evidente que algunos invitados intentaron calmarlo, mientras otros simplemente miraban la escena como si se tratara de un espectáculo. Y era eso, yo me había convertido en un espectáculo. Podía sentir cómo varias personas grababan con sus teléfonos, enfocando mis ojos rojos, mi respiración entrecortada, el caos que me rodeaba. Todo lo que debía ser un recuerdo hermoso, eterno, ahora sería un vídeo viral de mi humillación. Ya no era el novio feliz. Era el abandonado. El tonto que no supo ver lo que tenía delante de sus narices. El celebrante, con voz insegura, trató de recuperar la calma. Propuso esperar un poco más, dar tiempo, porque seguro había un malentendido. Yo lo miré con una mezcla de furia y desesperación. ¿Malentendido? ¿Qué parte de él se fue corriendo con Daniel no quedaba clara? No había malentendidos. Había traición. Había desprecio. Había, sobre todo, una burla cruel hacia todo lo que yo había soñado. Mientras intentaba recomponerme, sentí el celular vibrar otra vez en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas y me encontré con lo que sería otro golpe mortal: mensajes de WhatsApp, fotos enviadas por gente que estaba afuera. Eran imágenes de Camila y Daniel subiendo a un taxi, riéndose, abrazados, como si no dejarme plantado en el altar fuera suficiente, como si además disfrutaran de exhibir su crueldad. Quise romper el teléfono en 1000 pedazos. Quise arrancarme la piel para no sentir la vergüenza que me quemaba por dentro. La rabia me cegaba, y sin embargo no podía moverme. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Algunos invitados comenzaron a irse, con pasos apresurados, evitando mi mirada. Otros se quedaron, tal vez por morbo, tal vez por lástima. Los vi cuchicheando, juzgando, alimentando rumores que probablemente durarían años. Mi boda se había transformado en una anécdota de pueblo, en una historia que se contaría en cada reunión, siempre a mis espaldas. Respiré hondo. Me sentía destrozado, pero una parte de mí sabía que no podía quedarme ahí parado, derrotado, esperando que alguien más hablara por mí. Reuní fuerzas y pedí silencio. No sé de dónde salió el valor, pero caminé hasta el centro del salón y levanté la voz. Se acabó. No habrá boda. Camila no vendrá. Ella decidió irse con Daniel. Hubo un murmullo inmediato, un coro de incredulidad. Yo continué, con la garganta hecha un nudo y la voz quebrada, pero decidido a no esconder nada. Sí, con mi mejor amigo. El hombre que yo consideraba un hermano. Se han reído de mí, de ustedes, de todos. Y quiero que sepan algo: esta humillación no se queda así. No sé si lo que dije fue más para ellos o para mí mismo. Pero al pronunciar esas palabras, algo se encendió dentro de mí. Un fuego pequeño, un germen de rabia que más adelante se transformaría en el motor de mi venganza. Ese día me arrebataron todo, pero también me dieron un motivo. Los aplausos tímidos de algunos familiares sonaron huecos. Otros bajaban la mirada. Y yo, con la frente en alto a pesar de las lágrimas, abandoné el salón.
No esperé a nadie. No recogí nada. Dejé atrás flores, música, comida, recuerdos arruinados. Caminé hacia la calle como un cadáver que todavía respira, sabiendo que mi vida había sido destrozada delante de todos. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa no sería la última vez que escucharían hablar de mí. Ese día me hundieron. El siguiente sería mío. Esa misma noche, cuando intentaba dormir sin lograrlo, una idea me golpeó con la fuerza de un rayo: si ellos me destruyeron en público, yo también los destruiría frente a todos. Los días que siguieron al desastre fueron una especie de niebla pegajosa. Caminaba por la casa como un autómata, los ojos abiertos pero sin ver. Dormía a destiempo, comía poco, y en cualquier momento en que me quedaba quieto, la escena de la puerta cerrada y el coche alejándose se reproducía en bucle dentro de mi cabeza. No era solo tristeza, era una mezcla densa de estupor, rabia y una vergüenza que quemaba por dentro. Pero también había una cosa pequeña, inquieta, que empezó a crecer en mi pecho: la necesidad de saber. Si me habían traicionado, necesitaba entender desde cuándo y cómo. Necesitaba pruebas. Empecé por lo más obvio: el teléfono. Sabía que sonara Boyer, pero me convencí de que revisar las conversaciones era lo único que me permitiría armar el rompecabezas. Abrí el chat con Camila como quien entra a un campo minado. Al principio busqué mensajes cariñosos, manchas de una relación normal. Lo que encontré me desarmó: conversaciones cortas, aparentemente banales, que al volverlas a leer mostraban subtextos que antes había ignorado. Un "me hace ilusión verte", que ahora se leía como cómplice. Un "quédate tranquilo", que escondía la intención de no dar explicaciones. Mensajes nocturnos con horas extrañas que yo había atribuido a estrés laboral. Todo encajaba con un patrón que hasta entonces no había querido ver. No fue solo la frecuencia de los mensajes, fue la forma. Había diminutivos que ella no usaba conmigo, apodos íntimos que yo nunca escuché en nuestra cama. Emoticonos que al principio me parecieron inofensivos se transformaban en pruebas circunstanciales cuando los agrupaba cronológicamente. Empecé a notar huecos, días en que ella estaba en casa y no respondía, y al día siguiente aparecían fotos suyas en lugares distintos, sin explicación creíble. Fue como si mi relación estuviera hecha de parches y yo nunca me hubiera dado cuenta. Pedí ayuda a los amigos que todavía confiaban en mí. Algunos se alejaron porque no sabían cómo manejar mi dolor, otros, por vergüenza, miraban para otro lado. Pero hubo uno, Carlos, que se quedó. Carlos y yo éramos compañeros de la universidad, habíamos jugado fútbol juntos y compartido resacas épicas. Cuando le conté lo sucedido, lo vi cambiar, su cara perdió color y sus manos se tensaron. Me miró fijamente y dijo algo que me congeló: no es solo lo del día de la boda. Ellos tenían algo desde hace tiempo. Al principio pensé que eran intentos de consuelo que se tornaban demasiado dramáticos. Pero Carlos no suele exagerar. Me contó que lo había visto en un bar hace meses, Camila y Daniel sentados en una mesa apartada, riendo con complicidad, las manos a veces rozándose. Me dijo que, cuando le saludó, Daniel se levantó incómodo y se fue. Lo noté en su comportamiento, tío, me dijo. Había algo raro, como si fingiera ser mi amigo y, al mismo tiempo, guardara un secreto. Fue horrible oírlo, porque aquello convertía la traición en algo prolongado, planeado. Con esa semilla de sospecha plantada, me dediqué a buscar pruebas contundentes. Revisé correos, fotos de redes sociales, ubicaciones en aplicaciones que ambos usaban. Y entonces encontré algo que me explotó la cabeza: una foto. No una foto mohosa, sino una imagen nítida, tomada en una noche concreta en la que yo creía que Daniel estaba de viaje por trabajo y Camila en casa. Allí estaban los dos, de espaldas a la cámara, besándose bajo la luz amarilla de una lamparita, en la terraza de un hotel cuyo nombre reconocí al instante. La fecha en la metadata del archivo, sí, abrí la metadata como un tonto hambriento de verdad, coincidía con el fin de semana en que yo había estado organizando el ensayo de la boda. Saber la fecha me partió. Eso significaba que no era un encuentro fortuito, eran encuentros planeados en momentos en que yo debía pensar que todo iba bien. Me sentí como si me hubieran cambiado por alguien que hacía una comedia con la que yo pagaba entradas. Quise vomitar. Llamé a Carlos y le dije que viniera. Le mostré la foto, y su cara se volvió de piedra. Lo sabíamos, murmuró. Pero verlo así, con fecha, eso ya no es solo sospecha, punto. La siguiente prueba llegó en forma de un mensaje que, irónicamente, me envió una amiga de Camila por equivocación. Me había añadido a un grupo antiguo para planificar la despedida, y entre memes y chistes apareció una conversación privada que se había colado: ¿seguro que lo hacemos antes de su despedida? No quiero que se entere, escribió Camila. Tranquila, ya lo hemos arreglado, respondió Daniel. Leer eso fue como recibir una bofetada fría.
La escena que se había extendido en mi cabeza, la de ellos planeando, escondiéndose, dejó de ser una fantasía paranoica y se volvió una realidad con timbres y pruebas. Mi mundo se hizo pequeñísimo. Recordé detalles que hasta entonces había borrado, una excusa de Daniel para cancelar un plan con la excusa de un problema familiar que le permitió verse con ella, un volvido de Camila que la libró de una cena con mi madre, esas pequeñas ausencias que yo atribuía al estrés y que, en retrospectiva, eran agujeros que usaban para colarse. Me sentí idiota por no haber visto las costuras. Me dolió, pero el dolor se mezcló con una curiosa lucidez. Si la traición había sido planificada, entonces había grietas que podía usar para mi propia estrategia. Mientras reunía todo esto, una imagen más apareció en mi vida, un recibo digital que alguien había subido a una cuenta compartida y que yo, por pura curiosidad, encontré en la carpeta de documentos que compartíamos para la boda. Era un cargo a nombre de Daniel y C, la C era la inicial de Camila, en un hotel caro, fechado 2 días antes del enlace. No era la foto romántica que quería ver, era la confirmación material de que no había sido una aventura de una noche. Lo sentí como la confirmación más brutal. Al mirar ese recibo, me invadió una mezcla de furia eléctrica y una triste satisfacción, por fin tenía algo irrefutable, algo que se podía mostrar. No era solo mi palabra contra la de ellos, había fechas, lugares, pruebas. Podía usar eso. Y una idea, oscura y clara al mismo tiempo, empezó a dibujarse en mi mente: si iba a pagar por esa traición, al menos sería con algo que dejara huella. Pero justo cuando creía tener el control, algo nuevo me atravesó. En la carpeta del hotel había una nota escrita en el margen de la reserva, con una línea que decía: traer el resto del material esa noche. No hablar por teléfono. No entendía a qué material se refería. El escalofrío me recorrió el cuerpo. Material, ¿qué agujeros y secretos había detrás de esa palabra? ¿Eran simples amantes escondiéndose, o había algo más oscuro y calculado en juego? El capítulo cerró con mi teléfono vibrando. Era un número que no reconocía. La pantalla mostraba solo un mensaje corto: deja de buscar. Mira lo que ya viste. No te va a gustar lo que sigue. Firmado, nadie. Y en ese instante supe que, más allá de la humillación pública, había puertas mucho más peligrosas que había abierto al hurgar en su vida. Los días que siguieron al desastre fueron una especie de niebla pegajosa. Caminaba por la casa como un autómata, los ojos abiertos pero sin ver. Dormía a destiempo, comía poco, y en cualquier momento en que me quedaba quieto, la escena de la puerta cerrada y el coche alejándose se reproducía en bucle dentro de mi cabeza. No era solo tristeza, era una mezcla densa de estupor, rabia y una vergüenza que quemaba por dentro. Pero también había una cosa pequeña, inquieta, que empezó a crecer en mi pecho: la necesidad de saber. Si me habían traicionado, necesitaba entender desde cuándo y cómo. Necesitaba pruebas. Empecé por lo más obvio: el teléfono. Sabía que sonara Boyer, pero me convencí de que revisar las conversaciones era lo único que me permitiría armar el rompecabezas. Abrí el chat con Camila como quien entra a un campo minado. Al principio busqué mensajes cariñosos, manchas de una relación normal. Lo que encontré me desarmó: conversaciones cortas, aparentemente banales, que al volverlas a leer mostraban subtextos que antes había ignorado. Un "me hace ilusión verte", que ahora se leía como cómplice. Un "quédate tranquilo", que escondía la intención de no dar explicaciones. Mensajes nocturnos con horas extrañas que yo había atribuido a estrés laboral. Todo encajaba con un patrón que hasta entonces no había querido ver. No fue solo la frecuencia de los mensajes, fue la forma. Había diminutivos que ella no usaba conmigo, apodos íntimos que yo nunca escuché en nuestra cama. Emoticonos que al principio me parecieron inofensivos se transformaban en pruebas circunstanciales cuando los agrupaba cronológicamente. Empecé a notar huecos, días en que ella estaba en casa y no respondía, y al día siguiente aparecían fotos suyas en lugares distintos, sin explicación creíble. Fue como si mi relación estuviera hecha de parches y yo nunca me hubiera dado cuenta. Pedí ayuda a los amigos que todavía confiaban en mí. Algunos se alejaron porque no sabían cómo manejar mi dolor, otros, por vergüenza, miraban para otro lado. Pero hubo uno, Carlos, que se quedó. Carlos y yo éramos compañeros de la universidad, habíamos jugado fútbol juntos y compartido resacas épicas. Cuando le conté lo sucedido, lo vi cambiar, su cara perdió color y sus manos se tensaron. Me miró fijamente y dijo algo que me congeló: no es solo lo del día de la boda. Ellos tenían algo desde hace tiempo. Al principio pensé que eran intentos de consuelo que se tornaban demasiado dramáticos. Pero Carlos no suele exagerar. Me contó que lo había visto en un bar hace meses, Camila y Daniel sentados en una mesa apartada, riendo con complicidad, las manos a veces rozándose. Me dijo que, cuando le saludó, Daniel se levantó incómodo y se fue. Lo noté en su comportamiento, tío, me dijo.
Había algo raro, como si fingiera ser mi amigo y, al mismo tiempo, guardara un secreto. Fue horrible oírlo, porque aquello convertía la traición en algo prolongado, planeado. Con esa semilla de sospecha plantada, me dediqué a buscar pruebas contundentes. Revisé correos, fotos de redes sociales, ubicaciones en aplicaciones que ambos usaban. Y entonces encontré algo que me explotó la cabeza, una foto. No una foto mohosa, sino una imagen nítida, tomada en una noche concreta en la que yo creía que Daniel estaba de viaje por trabajo y Camila en casa. Allí estaban los dos, de espaldas a la cámara, besándose bajo la luz amarilla de una lamparita, en la terraza de un hotel cuyo nombre reconocí al instante. La fecha en la metadata del archivo, sí, abrí la metadata como un tonto hambriento de verdad, coincidía con el fin de semana en que yo había estado organizando el ensayo de la boda. Saber la fecha me partió. Eso significaba que no era un encuentro fortuito, eran encuentros planeados en momentos en que yo debía pensar que todo iba bien. Me sentí como si me hubieran cambiado por alguien que hacía una comedia con la que yo pagaba entradas. Quise vomitar. Llamé a Carlos y le dije que viniera. Le mostré la foto, y su cara se volvió de piedra. Lo sabíamos, murmuró. Pero verlo así, con fecha, eso ya no es solo sospecha, punto. La siguiente prueba llegó en forma de un mensaje que, irónicamente, me envió una amiga de Camila por equivocación. Me había añadido a un grupo antiguo para planificar la despedida, y entre memes y chistes apareció una conversación privada que se había colado. ¿Seguro que lo hacemos antes de su despedida? No quiero que se entere, escribió Camila. Tranquila, ya lo hemos arreglado, respondió Daniel. Leer eso fue como recibir una bofetada fría. La escena que se había extendido en mi cabeza, la de ellos planeando, escondiéndose, dejó de ser una fantasía paranoica y se volvió una realidad con timbres y pruebas. Mi mundo se hizo pequeñísimo. Recordé detalles que hasta entonces había borrado, una excusa de Daniel para cancelar un plan con la excusa de un problema familiar que le permitió verse con ella, un volvido de Camila que la libró de una cena con mi madre, esas pequeñas ausencias que yo atribuía al estrés y que, en retrospectiva, eran agujeros que usaban para colarse. Me sentí idiota por no haber visto las costuras. Me dolió, pero el dolor se mezcló con una curiosa lucidez. Si la traición había sido planificada, entonces había grietas que podía usar para mi propia estrategia. Mientras reunía todo esto, una imagen más apareció en mi vida, un recibo digital que alguien había subido a una cuenta compartida y que yo, por pura curiosidad, encontré en la carpeta de documentos que compartíamos para la boda. Era un cargo a nombre de Daniel y C, la C era la inicial de Camila, en un hotel caro, fechado 2 días antes del enlace. No era la foto romántica que quería ver, era la confirmación material de que no había sido una aventura de una noche. Lo sentí como la confirmación más brutal. Al mirar ese recibo, me invadió una mezcla de furia eléctrica y una triste satisfacción, por fin tenía algo irrefutable, algo que se podía mostrar. No era solo mi palabra contra la de ellos, había fechas, lugares, pruebas. Podía usar eso. Y una idea, oscura y clara al mismo tiempo, empezó a dibujarse en mi mente: si iba a pagar por esa traición, al menos sería con algo que dejara huella. Pero justo cuando creía tener el control, algo nuevo me atravesó. En la carpeta del hotel había una nota escrita en el margen de la reserva, con una línea que decía: traer el resto del material esa noche. No hablar por teléfono. No entendía a qué material se refería. El escalofrío me recorrió el cuerpo. Material, ¿qué agujeros y secretos había detrás de esa palabra? ¿Eran simples amantes escondiéndose, o había algo más oscuro y calculado en juego? El capítulo cerró con mi teléfono vibrando. Era un número que no reconocía. La pantalla mostraba solo un mensaje corto: deja de buscar. Mira lo que ya viste. No te va a gustar lo que sigue. Firmado, nadie. Y en ese instante supe que, más allá de la humillación pública, había puertas mucho más peligrosas que había abierto al hurgar en su vida. La idea de presentarme en la fiesta de Daniel me revolvía el estómago, pero la certeza de lo que iba a hacer me mantenía en pie. Había ensayado cada palabra, cada gesto, cada riesgo. Sabía que si fallaba, todo se reduciría a otra humillación pública, esta vez con consecuencias legales en mi contra. Pero si acertaba, la caída de Daniel sería limpia, irreversible. No era solo venganza, era justicia. Entré al salón con la corbata anudada, una sonrisa calculada y los ojos secos. Me moví entre colegas y amigos, aquellos que aplaudían a Daniel por ser competente y ambicioso. Algunos me miraron con sospecha, otros, con curiosidad. Carlos estaba cerca de la barra, haciendo de señuelo. Lo habíamos convencido de que buscaba reconciliarme con Daniel, para que nadie viera venir lo que traíamos. Ana, en otra sala, estaba en contacto con un par de personas que confirmarían los movimientos financieros en caso de que la táctica provocara una negativa inmediata.
Todo estaba coordinado. Mientras la música sonaba y la baraja de risas llenaba el ambiente, caminé hacia la pantalla que proyectaría el vídeo que había preparado. No era un montaje amateur, era un archivo profesional, con fechas, capturas de bancos, mensajes, fotos y facturas. Cada pieza enlazaba con la otra, pruebas sentimentales, pruebas materiales, una red que demostraba que la vida cómoda de Daniel y Camila no provenía de casualidad sino de apropiaciones sistemáticas. Cuando conecté el USB a la televisión, escuché un murmullo incrédulo. Daniel me vio y frunció el ceño, confundido. Seguramente esperaba que yo fuera un invitado más, un rostro amable en la multitud. En su mundo, yo era un trofeo roto que ya no merecía atención. Se equivocó. El vídeo empezó con fotos, Camila y Daniel en viajes de fin de semana, sonriendo, luego, la metadata con las fechas que coincidían con las excusas que me dio cada vez que él tenía que viajar por trabajo. El sonido de la sala se fue apagando hasta que la única voz que se escuchaba era la del narrador del vídeo, mi voz en off, describiendo cada detalle. Mostré la reserva del hotel, el recibo de la mensajería, capturas de pantalla de transferencias pequeñas que, sumadas, tenían la cifra suficiente para sostener los lujos que Daniel presumía. Vi cómo la expresión de su rostro se desmoronaba, en Camila noté una palidez que no parecía del todo fingida. Tragué saliva y dejé que las imágenes hablaran por sí mismas. Añadí fragmentos de conversaciones, mensajes cariñosos entre los dos, textos donde planeaban no ser descubiertos, la prueba del no hablar por teléfono. Lo había guardado todo con la paciencia de quien prepara una trampa perfecta. La ruina no llegó solo por las imágenes. Había detalles documentales que yo no podía exhibir sin respaldo legal, y Ana lo sabía, copias de transferencias, contratos con empresas pantalla, correos internos que demostraban la manipulación de facturas. Ana, con profesionalismo seco, se levantó y pidió la palabra ante los que quedaban en la sala. Con voz precisa, explicó la irregularidad de las cuentas, los pagos a proveedores inexistentes y cómo, si aquello no se aclaraba, implicaba delitos serios. No eran rumores, eran hechos. Daniel intentó arrancar el USB de la tele. Fue un gesto impulsivo, desesperado, y la factura de su error llegó de inmediato. En cuanto se levantó, una de las personas del equipo de seguridad lo sujetó. En cuanto intentó acercarse, varios colegas que todavía le guardaban respeto retrocedieron, confundidos. Lo peor para él fue el silencio que cayó sobre la sala, un silencio que pesaba como una sentencia. Camila gritó, intentó hablar, pidió explicaciones. Ella trató de lanzar una máscara de arrepentimiento y confusión, pero las palabras rebotaban contra las imágenes en pantalla. En su rostro se veía algo que no esperaba, miedo real. Porque lo que yo había previsto no era solo la caída social, había llamado a la policía y a la auditoría interna antes de entrar. Ana les había enviado el dossier completo, yo había dejado copias en manos de periodistas que cubrían economía local. No había vuelta atrás. Sentí una mezcla de triunfo y vértigo cuando, minutos después de empezar la proyección, las luces del local se atenuaron y se escucharon voces en el pasillo, oficiales. Llegaron con órdenes, con documentos en la mano, con la frialdad de quien sabe que un papel vale más que un grito. Pasaron por delante de nosotros y pidieron a Daniel que los acompañara. No fue un arresto espectacular, no hubo esposas al instante, pero sí hubo algo aún peor para alguien que se alimentaba de su estatus, requerimientos de la fiscalía, notificaciones de investigación, y la promesa de que su nombre quedaría marcado mientras se investigaba cada transferencia. La sala se abrió en un murmullo de asombro y condena. Vi como colegas que hasta hace una hora lo celebraban, evitaban ahora su mirada. Camila se sentó en una silla y se tapó la cara con las manos, temblando. Daniel salió con la cabeza baja, escoltado por 2 agentes. En su paso, escuché el crujido de su orgullo rompiéndose en 1000 astillas. Pero hubo un momento que rompió todo en dos, una colega de Daniel, una mujer de apariencia modesta que había pasado casi desapercibida, se acercó a la televisión y con voz temblorosa dijo algo que nadie esperaba. Adiviné que no era un aliado mío, sino alguien con rencor propio. Yo también tengo cosas que decir, murmuró, y luego contó, con detalles que habíamos omitido por prudencia, como ella había sido testigo de procesos de falsificación de facturas. Su nombre, sus palabras, fueron la guinda, no éramos 2 o 3 voces anónimas, ahora había una persona saneada dispuesta a declarar. Cuando los oficiales tomaron declaración a varios presentes y se llevaron documentos bajo cadena de custodia, me invadió una sensación extraña, la que surge cuando has ganado una batalla que sabías justa, pero en la que también has destruido una vida. No era satisfacción sin grietas. Había algo de vacío que la victoria no llenaba. En la puerta, mientras la multitud se dispersaba en un silencio pesado, alguien me lanzó una mirada que nunca olvidaré, la de Camila. Sus ojos estaban hinchados y llenos de un arrepentimiento que ya no me servía. Se levantó, vino hacia mí y apenas logró decir, perdóname.
Fue un error. Podría haber sido una escena para una película, pero para mí fue la culminación de meses de mentiras. Le respondí con la frialdad que me había costado cultivar: tu error tiene consecuencias. Salí de la fiesta con el dossier bajo el brazo, acompañado por Ana y Carlos. En la calle, la noche olía a humedad y a libertad. Habíamos conseguido lo que nos propusimos, la exposición pública, la herida que no podrían lavar con disculpas. Pero en el fondo, una pregunta retumbaba: ¿había algo más que no habíamos visto? ¿Algún hilo oculto que aún tirara de nosotros? El capítulo cerró con la imagen de Daniel subido en un coche de policía, la puerta bajándose lentamente, y una notificación en mi teléfono, un correo anónimo que contenía una sola frase y una foto vieja mía, la misma que había recibido antes en el sobre. El mensaje decía: no creas que esto termina aquí. Y supe que el clímax aún no estaba completo. La noche en que Daniel fue sacado de su propia fiesta quedó grabada en mi memoria como un triunfo amargo. Creí que todo terminaba ahí, que la humillación pública y la investigación oficial serían suficientes para cerrarle el paso. Pero el correo anónimo que recibí esa misma noche no me dejó dormir. No creas que esto termina aquí. Esas palabras no eran solo una amenaza, eran la confirmación de que había alguien más, alguien en las sombras, que también estaba implicado. Pasé los días siguientes con una ansiedad que me comía por dentro. Revisaba constantemente mis ventanas, miraba por encima del hombro en la calle, temía encontrar otra carta en la puerta. No era solo paranoia, sabía que Daniel no actuaba solo, y si yo había tocado hilos de dinero sucio, seguramente había alguien más moviendo los hilos. Pero el miedo no me detuvo. Al contrario, me dio la claridad final que necesitaba. La investigación formal contra Daniel avanzó más rápido de lo que imaginaba. Ana me informó que las auditorías confirmaron desvíos millonarios que no podían explicarse. Algunos colegas, antes tibios, empezaron a declarar en su contra para salvar sus propios puestos. La empresa lo suspendió de inmediato, congelaron sus cuentas y poco a poco, todos los que lo idolatraban se fueron alejando como ratas de un barco que se hunde. Camila, sin ingresos propios y con el estigma de ser la amante del traidor, se quedó sola en aquel apartamento que pronto también perdería porque estaba a nombre de la empresa. Yo observaba todo desde la distancia, con una calma que nunca había experimentado. No sentía culpa, no sentía compasión. Lo único que experimentaba era la certeza de que finalmente el dolor que me habían causado había encontrado respuesta. Pero el correo anónimo seguía siendo un nudo en mi garganta. Un par de semanas después, recibí la revelación final. El mismo remitente desconocido me escribió de nuevo, esta vez con más información. El mensaje decía: Daniel no fue el cerebro, solo el idiota útil. Camila sabía desde el inicio. Ella falsificaba documentos y lo empujaba a usar la empresa. Él solo ejecutaba. Tú estabas destinado a ser el payaso, siempre. Me quedé helado. Releí esas líneas una y otra vez. Todo encajaba. Camila siempre había tenido habilidad con papeles, con excusas, con pequeños engaños que yo nunca quise ver. Ahora la imagen era clara: ella no fue solo la mujer que me traicionó con mi mejor amigo, fue la mente maestra que lo arrastró todo, el verdadero origen de mi desgracia. Al principio sentí que me habían apuñalado de nuevo, como si todo el esfuerzo de mi venganza hubiera sido en vano. Pero pronto comprendí que no, lo que había hecho ya era irreversible. Daniel estaba acabado, y Camila se había quedado sin cómplice y sin dinero. El derrumbe ya estaba en marcha, solo que ahora sabía a quién pertenecía realmente la máscara rota. No necesité más acciones directas contra ella. La vida se encargó de lo que yo no planeé. La empresa, al descubrir que Camila había participado en la manipulación de facturas, también la denunció. Sus amistades la borraron de sus vidas. Su familia, avergonzada, le cerró las puertas. Y yo, en silencio, observaba cómo la mujer que me había prometido amor eterno se convertía en un espectro, un recuerdo torcido de lo que alguna vez creí real. La última vez que la vi fue semanas después, frente al edificio donde había vivido conmigo. Llevaba ropa descuidada, los ojos hinchados, y me buscó con una mezcla de súplica y vergüenza. Por favor, ayúdame, yo no quería que fuera así, murmuró. Y por un segundo, el hombre ingenuo que fui el día de la boda estuvo a punto de compadecerse. Pero el hombre que yo era ahora, endurecido por cada traición y cada lágrima, respondió con una calma cruel: no es mi trabajo salvarte. Tú me empujaste al abismo, y ahora te toca caer sola. Ella bajó la mirada, se dio la vuelta y desapareció. Nunca más la volví a ver. Meses después, el juicio contra Daniel y Camila confirmó lo que todos sospechaban: culpables. Las condenas no fueron tan largas como yo hubiera querido, pero fueron suficientes para borrar cualquier sombra de prestigio que alguna vez tuvieron.
Sus nombres quedaron manchados en registros legales, y sus rostros, antes sonrientes en redes sociales, se convirtieron en símbolos de vergüenza. Yo, por mi parte, volví a empezar. No fue fácil reconstruir la confianza en mí mismo, recuperar el respeto en mi entorno, aceptar que había amado a dos personas que me destruyeron. Pero cada paso fue más firme que el anterior. Aprendí a reír otra vez, a confiar en pocos pero verdaderos amigos como Carlos y Ana, y a entender que mi valor no dependía de quienes me traicionaron. Hoy, al contar esta historia, siento una mezcla de rabia antigua y paz renovada. No me enorgullezco de haber sentido odio, pero tampoco me arrepiento de haber luchado. Porque si algo aprendí de todo esto es que la traición puede hundirte, pero también puede forjarte. Me humillaron el día que debía ser el más feliz de mi vida, me dejaron en ruinas, pero logré transformarlo en el día en que empezó mi renacimiento. La justicia se cumplió. La venganza también. Y aunque las cicatrices nunca desaparecerán, cada una me recuerda que sobreviví a lo que muchos no habrían soportado. Camila y Daniel quisieron hacerme su víctima eterna. Al final, ellos quedaron como villanos caídos en desgracia, y yo, como el hombre que los enfrentó sin miedo. Y esa es mi catarsis.